Eddie siempre pensó que era un chico normal. A sus 19 años, su vida era bastante predecible. Estudiaba informática, trabajaba a media jornada en una tienda de electrónica y soñaba, como tantos otros, con independizarse algún día. Pero desde que tenía memoria, cargaba con un misterio que ni los médicos ni su familia habían podido explicar. Cada mañana, sin excepción, despertaba con su habitación hecha un completo desastre. Los objetos no estaban donde los había dejado, encontraba arañazos inexplicables en las paredes, y a menudo, las ventanas estaban abiertas de par en par, como si algo o alguien hubiera intentado escapar desesperadamente durante la noche. Los doctores le dieron un diagnóstico simple: sonambulismo severo. Pero en el fondo, Eddie sabía que era algo más. Algo que se agitaba en su interior mientras dormía, una presencia oscura que no podía controlar. El verdadero terror comenzó a manifestarse cuando cumplió 17 años. Una noche, un dolor agudo e insoportable en la espalda lo despertó de golpe. Era un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, profundo, como si algo estuviera rompiendo sus huesos desde adentro. Su madre, alarmada por sus gritos, lo llevó de urgencia al hospital. Las radiografías revelaron algo que dejó a los médicos sin palabras. Tejido óseo estaba creciendo de forma irregular desde su columna, como si algo estuviera tratando de salir, de abrirse paso a través de su piel. Sin embargo, horas después, cuando se preparaban para realizar más pruebas, el tejido había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Nadie supo qué decirle. Peor aún, nadie pareció querer investigar más a fondo. Era un caso anómalo, un expediente que era más fácil cerrar y olvidar. Pero para Eddie, fue el momento en que sintió miedo por primera vez. Un miedo profundo no a algo externo, sino a sí mismo. ¿Qué era lo que vivía dentro de él? Su mejor amigo, Dan, era la única persona en el mundo en la que confiaba lo suficiente como para contarle toda la verdad. Eddie le confesó que, en algunas noches, sentía movimientos sutiles bajo la piel de su espalda, una sensación escalofriante, como si algo estuviera respirando justo debajo de sus omóplatos. Dan, aunque no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, le prometió que lo ayudaría a encontrar respuestas. Y así fue como, una noche, Dan decidió quedarse a dormir en casa de Eddie. Armado con una pequeña cámara digital, su plan era simple: grabar durante la noche y descubrir qué era lo que realmente sucedía cuando Eddie dormía. A las 3:17 de la madrugada, ocurrió. La cámara captó el momento exacto en que el cuerpo de Eddie comenzó a convulsionar violentamente en la cama. Su espalda se arqueó de una forma anatómicamente imposible, la piel se tensó hasta que, lentamente, comenzó a abrirse. Y de esa herida emergieron dos enormes garras óseas. No eran brazos, no eran humanas. Eran como extremidades adicionales, pero retorcidas, afiladas como cuchillas y terriblemente vivas. Esto no era un sueño. No eran alucinaciones. Eran reales. Y se movían con una voluntad propia, independiente de Eddie. Dan observaba la pantalla, paralizado por el horror, mientras las garras exploraban la habitación con una curiosidad macabra. Rompían objetos con una delicadeza espantosa, abrían cajones con sus puntas afiladas y arañaban la puerta, como un animal enjaulado intentando salir. Cuando Dan, superando el pánico, intentó acercarse para despertar a Eddie, una de las garras se giró hacia él y lo empujó con una fuerza brutal, lanzándolo contra la pared. El mensaje era claro: no interfieras. A la mañana siguiente, Eddie despertó como siempre, rodeado de caos pero sin recordar absolutamente nada. Fue entonces cuando Dan le mostró el vídeo.
Ver esas monstruosidades salir de su propio cuerpo, moverse con esa inteligencia salvaje, hizo que el mundo de Eddie se derrumbara. Su vida, tal y como la conocía, había terminado para siempre. Desesperados por encontrar respuestas que la medicina convencional no podía darles, acudieron a Esmer, una amiga de Dan que estudiaba biología y tenía una mente brillante y abierta. Después de ver la grabación una y otra vez, Esmer negó con la cabeza. No creía que fuera una enfermedad en el sentido clásico. Su teoría era mucho más aterradora, se trataba de una mutación parasitaria. Algo que había crecido con Eddie desde que era un niño, un organismo simbiótico o quizás algo peor, que se alimentaba de su energía vital mientras dormía. Propuso un experimento arriesgado pero lógico: mantener a Eddie despierto durante toda una noche. Si las garras no aparecían, significaría que solo emergían cuando su conciencia se apagaba, cuando sus defensas mentales estaban bajas. Hicieron todo lo posible. Tazas de café, música a todo volumen, videojuegos, conversaciones sobre cualquier cosa para mantener su mente activa. Pero la lucha contra el sueño es una batalla perdida. Cerca de las 4 de la mañana, a pesar de sus esfuerzos, Eddie cayó rendido, desplomado sobre la mesa. Y casi de inmediato, las garras aparecieron de nuevo. Pero esta vez eran diferentes. Eran más grandes, más definidas, y se movían con una agresividad y una conciencia que no habían mostrado antes. Una de ellas se deslizó por el suelo y se acercó lentamente a Esmer. La observó, se acercó a su rostro como si la oliera, y luego, de forma inesperada, retrocedió. No atacó. Fue en ese instante que Esmer comprendió algo aterrador: las garras no querían matar. Lo que querían era liberarse. La situación dio un giro inesperado cuando apareció Dalton. Era un investigador independiente, casi una leyenda urbana en ciertos círculos, obsesionado con mutaciones humanas y fenómenos biológicos inexplicables. De alguna manera, había visto fragmentos del vídeo que Dan, en un momento de pánico y desesperación, había filtrado por error en un foro de Internet. Dalton tenía una teoría completamente diferente. Según él, las garras no eran un parásito. Eran una extensión reprimida del propio Eddie. Una parte de su código genético que nunca debió activarse, una especie de evolución fallida o, quizás, una evolución que la humanidad aún no estaba lista para comprender. Eran, en esencia, parte de él. Y Dalton no solo trajo una teoría, sino también una solución. Una solución extrema: separar las garras del cuerpo de Eddie mediante un procedimiento experimental que él mismo había diseñado. La propuesta dejó a Eddie en un estado de shock. Si las separaban, ¿qué pasaría? ¿Morirían las garras? ¿Moriría él con ellas? ¿Se sentiría incompleto para siempre, como si le hubieran amputado una parte de su alma? Dan y Esmer lo apoyaron, pero el miedo en sus ojos era evidente. Era un riesgo enorme, un salto al vacío. Finalmente, sintiendo que no tenía otra opción, Eddie aceptó. El escenario era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, el único lugar donde Dalton podía instalar su equipo sin llamar la atención. Sedaron a Eddie y lo tumbaron en una mesa metálica. Como un reloj, en cuanto su conciencia se desvaneció, las garras emergieron. Pero esta vez no había curiosidad en sus movimientos. Solo furia. Lucharon con una violencia salvaje, como si supieran exactamente lo que estaban a punto de hacerles. No querían ser separadas. Golpearon la mesa, arañaron las paredes y destrozaron parte del equipo de Dalton con una precisión aterradora. Dan y Esmer, a duras penas, intentaron contenerlas mientras Dalton, sudando y maldiciendo,
activaba un dispositivo sónico experimental. Una frecuencia aguda y penetrante inundó el almacén. Las garras se debilitaron, se retorcieron de dolor. Incluso bajo la sedación, un grito ahogado escapó de la garganta de Eddie. Por un instante, pareció que el procedimiento funcionaba, que las garras comenzaban a desprenderse de su espalda. Pero entonces, en el último segundo, algo cambió. Como si fueran dos imanes biológicos con una polaridad inquebrantable, las garras volvieron a unirse a su espalda con una fuerza violenta, fusionándose de nuevo con su cuerpo. Dalton se dejó caer en una silla, derrotado. «No se puede», susurró. «No se pueden separar». Eddie despertó poco después, con el eco del dolor en su cuerpo y el sabor amargo de la derrota en su boca. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, una mezcla de agotamiento, miedo y desesperanza. Pero en medio de esa oscuridad, algo hizo clic en su mente. Una comprensión repentina y abrumadora. Las garras no eran un enemigo. No eran un parásito ni un error. Eran parte de él. Una parte que había ignorado, temido y odiado, pero que seguía siendo suya. Una parte que no podía eliminar, sino que debía aprender a controlar. Mirando a sus amigos, Dan, Esmer, e incluso al derrotado Dalton, vio que no estaba solo. Prometieron ayudarlo, sin importar lo que costara. Y entonces, Eddie, con la voz aún temblorosa pero con una nueva determinación en sus ojos, miró directamente a la cámara que Dan había vuelto a encender. «Si no puedo deshacerme de ellas», dijo, tomando una profunda bocanada de aire, «entonces tendré que aprender a vivir con ellas». La pantalla se funde a negro, y en la quietud de los últimos segundos de silencio, se escucha un crujido. Un sonido orgánico, inconfundible. El sonido de las garras moviéndose, despiertas.